el valor futuro por un año. Supongan que yo digo, no, yo mi inversión la quiero dejar por 2 años. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, yo lo que voy a tener es la base del año anterior. ¿Y qué va a pasar? Por un año más voy a invertir al 10%, ¿no? Cada año nuevo en que reinvierto, se agrega un 1 más 10%, porque, a ver, esto era 110 que obtengo al fin del año 1. Si lo invierto por un año más, lo multiplico por 1 más 10%. ¿Me van siguiendo, Cris? ¿Pero no se pondría directamente valor futuro 2, 110 por 1 más 10%? Sí, es lo mismo, Ah, pero ok. ¿por qué les muestro esto, Cris? Porque yo quiero mostrarles que esto es igual a 100 por 1 más 10% al cuadrado. ¿Por qué Y una les cosa, pongo esto? Porque esto es interés compuesto y esto es la base de todo el tema de descuento de flujo de fondos. Y es importante que lo entiendan, ¿sí? Y se va a elevar, o sea, la potencia va a depender de la cantidad de años que voy reinvirtiendo. Si es un año, lo elevo a la 1. Si es por 2 años, lo elevo al cuadrado. Si es por 3 años, al cubo. Si es 10 años, a la décima. ¿Está? Y eso es el valor futuro. Y si lo hacemos genérico, el valor futuro por n años va a ser igual al capital, que en este caso son los 100, por 1 más la tasa de interés, elevado a la n. ¿Sí? Esto es un poco teórico, pero está bueno para entender la base. El interés compuesto es la base de TIR, de BAN, de todo el tema del descuento de flujo de fondos. ¿Sí? Ahora una estamos pregunta, pensando en el futuro. una cosa, ese 1,10 a la 2, una cosa matemática básica, pero ¿es 1,10 por 1,10 o 1,10 por 2? No, es 1,10 por Por 1,10. 1,10, perfecto, Sí, listo. Sí. en el Excel vos tenés, si te fijás, en general en el teclado tenés una cosita así, Sí. como sí, una casita, bueno, que está como en una esquinita a la derecha. Vos creo que en general en los teclados le pones Alt-GR y esa casita, entonces acá ¿cómo sería? Acá vos ponés 1,1 casita al cuadrado, o a la n, ¿sí? Estamos, eso para ver la parte práctica. Después, si quieren, se los muestro en el Excel. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo a... Esto es medio árido, pero bueno, sí, es para que entiendan la base de todo esto que vemos. ¿Sí? Flor, yo tengo una pregunta. Sí, Mari O sea, Carmen. no sé si vamos a llegar, o sea, yo estoy confundida con los sinónimos de la tasa de interés en el banking, o sea, es como que, por ejemplo, en uno dice tasa de interés, otro dice tasa de descuento, otro hay como costo de oportunidad. Luego, o sea, es como hay tantos nombres que te juro que a mí en la teoría me mareo y ahí es donde medio que me pierdo un poco, tratando de seguir un poco, o sea, Sí, o sea, el a nombre ver, real, no sé cuál es. sí, no, totalmente, Mari Carmen, y quizá la mala noticia para vos es que, de hecho, una vez en el área dijimos, bueno, vamos a uniformar todos los nombres, pero en realidad no está bueno porque te pueden decir cualquiera de esas cosas. Te pueden decir la tasa de descuento, te pueden decir el interés que tenés en tu alternativa de inversión, te pueden decir costo de capital, que es lo que vamos a ver. Lo importante es que entiendas el concepto. Yo acá quiero ver el retorno, el interés que me da una alternativa de inversión. Si en este caso el plazo fijo del banco, que después lo vas a usar para descontar, todavía no vimos descuento de flujo de fondos. Pero es importante que te habitúes a todos esos nombres, porque la vida te va a enfrentar a cualquiera de esos nombres. Tasa de corte, tasa de descuento,
Sí, tasa de interés, depende, porque tasa de interés, hay un montón de tasas de interés. Hay tasas de interés que te sirven para descontar y otras que no, y eso es lo que vamos a aprender las próximas clases. Siempre, al hablar de tasa de descuento, estamos hablando de tasas de interés. Y la TIR se llama tasa de... Interna de retorno. Que también puede ser tasa de rentabilidad. Es la rentabilidad del proyecto, pero TIR lo que significa es tasa interna de retorno. Si eso es lo que significa, puede ser la rentabilidad, podés llamarlo como la rentabilidad del proyecto, pero todavía no llegamos ahí. Okay. Por ahora vamos muy despacio o muy rápido. No, está bien, para mí está Perfecto, bien. perfecto. Bueno, entonces. Florencia, una consulta. Sí, una Guille. consulta antes que sigas. Si la segunda parte, o sea, si en caso que yo tenga un interés variable, multiplicaría el 1 más i, digamos, por la cantidad de años. Por ejemplo, si yo tengo 2 años donde tengo una tasa del 10 y después tengo un año más donde tengo una tasa del 15. No, ahí no podés usar la misma tasa. Acá estás suponiendo que tenés una única tasa. Lo que tendrías que hacer es, por ejemplo, si en el año 1 y en el año 2 tenés 2 tasas distintas, vos decís, el valor futuro en el año 2 va a ser los 100 por 1 más el 10%, que era lo que dijimos en el año 1, y ponele que en el año 2 sea el 12 por 1 más el 12%. Perfecto, está ¿Sí? bien. Sí, genial. En general, cuando usamos van, vamos a suponer que siempre es la misma tasa, se te complicaría mucho el cálculo, y en la práctica en general se considera una tasa, ¿sí? Porque es tu costo de oportunidad hoy. Estamos promedio de los próximos años. Pero está bueno que preguntes. Bueno, entonces, la fórmula genérica de valor futuro, entonces es valor futuro en X año, en el año 1, 2, 3, 5, es igual al capital, ¿sí? Que es lo que invertís por 1 más la tasa elevado a la n. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, eso es lo que voy a tener en el futuro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y acá volvamos a nuestro proyecto. Si yo les dije que hoy ponemos 100 y en un año vamos a tener 500, en general, lo que nosotros vamos a hacer va a ser trabajar con valores actuales, ¿sí? ¿Cómo piensa un inversor? Un inversor piensa, a ver, hoy tengo que poner 100, ¿sí? A ver qué obtengo en el futuro, qué flujo de fondos obtengo en el futuro, qué entrada y salida de caja obtengo en el futuro. Bueno, en este caso 500. Pero decime cuánto es a valores de hoy, porque yo voy a comparar estos 100 con lo que me prometan en el futuro. En este año, un año. Entonces, ¿cómo hacemos? Está mal decir menos 100 más 500 igual a 400. Está mal. ¿Por qué? Porque yo estoy comparando plata que pongo hoy con plata que voy a tener dentro de un año. Entonces no son comparables. Es, como decían, comparar peras con manzanas. Son cosas nada que ver, que no se pueden sumar, ¿sí? Desde el punto de vista financiero, porque, como habíamos dicho, un peso hoy no es lo mismo que un peso mañana. Un peso hoy me vale más. ¿Cuánto me vale hoy un peso mañana, un peso en un año? Y bueno, ¿cómo hago para llevar todo al mismo momento? Con el valor actual. Tengo que llevarlo a hoy, exactamente con el valor actual. ¿Y qué es calcular el valor actual? Es exigirle a eso que voy a tener en el futuro lo que dejo de ganar en otra alternativa de inversión, de igual riesgo. En este caso, suponiendo que este 10% es mi alternativa, ¿sí? O sea, sería Entonces, descontar. Descontar, exactamente. Es mi alternativa. ¿Y qué sería descontar? Y descontar, en realidad, si nosotros nos basamos en esta formulita de valor futuro, acá me dicen, en el futuro, ¿cuánto vamos a tener? ¿Cuál es nuestro valor futuro? En este ejemplo. 500. 500.
500. Es igual a algo que queremos averiguar por 1 más nuestra tasa, ¿cuál es? 10. 10%. 10% elevado a, 1. en este caso 1, no se pone, pero es elevado a la 1. Entonces, ¿cómo hago para descontar? ¿Cómo hago para saber este valor, el capital que me representa? Y bueno, paso esto acá dividiendo. Entonces hago 500 sobre, esperen que no me deja 1, lo pongo ahí al costadito porque tengo las letritas del pizarrón. 1 más 10% No lo veo. elevado a la 1. Que eso es lo mismo que hacer 500, en este caso, dividido 1,1. ¿Sí? A ver, ¿cuánto me da 500 dividido 1,1? ¿Más o menos que 500? Menos. Menos. ¿Cuánto me da? ¿Alguien? A ver, si no lo hacemos acá. Me da 454 con 54, ¿puede ser? Sí, puede ser. 500 dividido 1,1. Es correcto, Tomás, es correcto. Bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué significa ese 454,5 me habías dicho? Sí, ¿Qué es eso? es ¿Qué el es? Es lo que valor. vale 500 hoy. Exactamente. Y ojo, siempre el valor actual es en términos relativos. Entonces, cuando yo te digo el valor actual de los 500 es 454,5, ¿ustedes qué me tienen que preguntar? ¿A qué tasa? ¿A qué tasa? ¿Cuál es tu costo de oportunidad? ¿Y ustedes qué me van a decir? 10%. 10%. Y ojo, si ustedes me dicen 10% y es el plazo fijo del banco, ¿yo qué les voy a decir? Que no tiene riesgo. Que tiene menos riesgo probablemente que invertir en este negocio que me va a dar 500. Ahora en este caso de vuelta estamos suponiendo que en este proyecto de 500 no tenemos riesgo, pero si fuese un negocio, en general, en la empresa tenés mucho más riesgos que el plazo fijo del banco. ¿Estamos? Entonces vamos a ver, y eso lo vamos a empezar a construir a partir de la clase que viene, vamos a ver que el riesgo es mayor y vamos a tener herramientas como para estimar esa tasa. ¿Estamos? Flor, Sí. una consulta. O sea, entonces, si yo para ganar 500 en un futuro tengo que invertir hoy 454, ¿eso sería la lectura? No. Sí. Pues vos en realidad, claro, en realidad sí, sería, si vos haces 454,5 por 1,1, te debería dar 500. Sí, es otra forma de verlo. O sea, claro, pero... A ver, ¿cómo se lee desde tu punto de vista, desde lo que dice Mari Carmen? A ver, hay dos formas de leerlo. Mirando en términos de valor futuro, mirando en términos de valor actual. En general, a mí por lo menos la que me ayuda más a que entiendan es 454 es el valor de 500, el valor actual, lo que valen hoy 500 dentro de un año. ¿Sí? Sacándole el costo de oportunidad. ¿Estamos? Estos 500 en realidad, si hablamos en el mismo idioma de hoy, en realidad no son 500, son 454. ¿Se entiende? Para no mezclar peras con manzanas, o sea, no podemos hacer, como les digo, menos 100 más 500. No, porque son en distintos momentos del tiempo. Yo al calcular esto, lo estoy llevando a hoy, lo estoy llevando a un mismo momento para poder compararlo con estos 100. Claro, pero creo que la pregunta de Mari Carmen fue... Sí, no, ahora voy a eso, Luis. Entonces, eso es una forma de entenderlo. Entonces, yo digo, menos 100 más 454, la verdad que me conviene la inversión. ¿Estamos? Me da positivo, me da 354,5. Lo que dice Mari Carmen, que es otra forma de entenderlo, es, a ver,
Yo en este proyecto de este negocio, yo invierto 100 y obtengo 500 en un año. Si considero la alternativa de inversión, que es el plazo fijo del banco, ¿cuánto tengo que invertir para ganar 500 en un año? Y ese sería el valor actual, serían 4,54. Son dos formas Sí. de entender lo mismo. Una es traer a hoy esos 500 y otra es ver hoy cuánto tengo que invertir para tener en el futuro 500. Los dos te llevan a la misma conclusión. ¿Se entiende? ¿Era eso, Mari Carmen, que decías? O sea, más o menos. O sea, simplemente era si era un sí o un no, para no marearme tanto, porque nada. O sea, la respuesta Claro, para mí es sí. Si es un sí, se lee como yo lo estoy entendiendo. claro, a ver, vayamos de vuelta. Yo tengo dos inversiones. Tengo la A y el plazo fijo. A ver, la A yo tengo hoy y en un año. En la A invierto hoy 100 y en un año 500. Y lo que nos preguntamos nosotros es, quiero tener 500 en un año. ¿Cuánto tengo que invertir hoy al plazo fijo que me da 10%? Y entonces hacemos el cálculo y era 454,4. ¿Sí? Si hoy invierto 454,4, ¿era 454,4? Sí, Sí. sí. Coma No, 5. 0,5. Si invierto 454,5 en el proyecto, en el plazo fijo, perdón, en un año voy a obtener 500. Entonces acá lo que tenemos que comparar son estos 100 con estos 454,5. Tengo que invertir mucho más con el plazo fijo que con el negocio este que me propone en el proyecto A. Entonces me conviene, obviamente, el proyecto A, suponiendo que tienen el mismo riesgo. ¿Ahí estamos? Ahora sí. Sí, es Perfecto. lo mismo que decir que tu costo de oportunidad es mucho mayor, ¿no? En el plazo fijo que en ucraniano. Ah, seguimos con Ucrania. Ah, está bien. No, sí, en realidad, el costo de oportunidad es, o sea, lo que vos dejas de ganar es 10, porque esa es tu alternativa, ¿sí? Lo que quiere decir es que lo que te rinde este proyecto es más que el 10%. Que lo que te rinde y como para empezar a meterse el concepto es, la TIR del proyecto A es mayor al 10%. Perfecto, perfecto. O sea, la moraleja es nunca endeudarse con el banco. ¿Cómo? ¿Cómo, Mari Pero Carmen? que la moraleja es nunca endeudarse con el banco. Claro. No, y ojo, que acá en el plazo fijo no te endeudás con el banco, ¿eh? Al contrario, vos le das la plata al banco y el banco en un año te va a dar un 10% de interés. Yo no entendí eso de la TIR del proyecto es mayor al 10%. Ah, Ahí no entendí. perfecto, ahí vamos. A ver, teníamos dos proyectos, tenemos el plazo fijo, que ya sabemos que nos rinde el 10, y el proyecto A, que el proyecto A en realidad nos conviene más que el proyecto del plazo fijo. ¿Hasta ahí se entiende, Cris? Porque nos hace más ricos. A ver, el BAN del proyecto A va a ser la inversión inicial, que ¿cuánto es? 100. 100, más el valor actual del flujo de fondos dentro de un año, que ¿cuánto es? 500. El valor actual. Ah, el valor actual 454. 454,40, perdón. 454,5. Con 50. Bueno, Sí. entonces el valor actual neto es Es menos 100 más 354,50. 354,50. Esto es el BAN. ¿Cómo se lee esto? ¿Qué es ese 354,50? ¿Pero ese es el BAN de A? El BAN de A. Es mucho. Pero sale de la cuenta, es
¿Por qué? Yo te prometo en un año 500, que en valor actual son 454,5, y para eso tenés que poner 100. O sea, es la simple cuenta. ¿sí? ¿Cuánto más rico me va a hacer el proyecto A respecto del plazo fijo? Exactamente. ¿Qué significa esto? No es lo que gana el proyecto, porque lo que gana el proyecto A, ¿cuánto es? ¿Cuánto gana el proyecto A? 500. ¿Cuánto gana, Tommy? Ah, no, gana 400. 400. Sí, Pero habíamos dicho, no podemos mezclar peras con manzanas, pero eso es lo que gana si hago la cuenta sencilla, ¿sí? Pero este 354,5, ¿qué significa? Le exijo el 10%, y por arriba de ese 10% me claro. crea valor por 354. Por eso, cuando hablamos del VAN, lo primero que tenemos que preguntar, ¿qué es? ¿Cuánto es la tasa? ¿Cuánto es la tasa? Porque el VAN me va a decir cuánto más rico soy en relación a una cierta tasa que yo elegí. Entonces, si te dicen, no, el VAN de este proyecto es enorme, y depende, porque si le pusiste una tasa muy chiquita, quizás es enorme, pero si tu costo de oportunidad es alto, no tiene sentido. ¿Sí? Ojo, Cris, que estoy yendo a lo de la TIR, no te preocupes. ¿Sí? Entonces, el proyecto A, que me regala esto por arriba del 10%, ¿rinde más o menos que el 10%? Mucho más. Más. Mucho más, porque te da el 10% y encima te regala esto. Habíamos dicho que el VAN es lo que te da por arriba de ese 10%. Entonces, cuando tenemos un VAN positivo, como la TIR es lo que rinde el proyecto, podemos decir que la TIR es mayor a esa tasa de descuento. Cuando el VAN es positivo, la TIR es mayor a la tasa de descuento. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si el VAN es positivo, me deja un plus por arriba de esa tasa de descuento. ¿Estamos, Cris? No, sorry. No. No. A ver, quizá lo podemos ver gráficamente. Yo soy como Tommy, odio la TIR. No, pero vas a ver que lo vas a entender. Me mandás al muelle, Guacha. Bueno, Vos lo dijiste, che. a ver, yo sé que, y acá tengo distintas tasas de descuento. 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. Una pregunta, o sea, la tasa de descuento también lo puede llamar tasa de recorte. De corte, no de recorte, sino de corte. De corte, ok. Tasa de corte. ¿Para qué quiero hacer una mini cuentita acá para ver la TIR? 100. Esperen que ahora después esto se los muestro. Ahí estoy con ustedes. Entonces vuelvo al pizarrón. Bueno, entonces, en realidad, a ver, vamos a poner, sí, acá, esperen que porque no, es bastante alta, en realidad estuve media gil. Entonces pónganle, vamos a empezar acá. Vamos a tener 10% de tasa, 20, 30, 40, y acá supongan que tenemos un corte, 100%, 200, 300%, 400. ¿Sí? Si nosotros descontamos el proyecto A
al 10%, ¿cuánto nos da? 110. El VAN, ¿cuánto nos da? Ah, No, el van. 354. 354 con 354. ¿Sí? Entonces acá esto es 354. ¿Sí? Bueno, entonces acá vamos a tener un punto. Si lo descontásemos al 20, a ver, ¿quién me hace 500 dividido 1,2? 416 con 6. Entonces sería 316. Y a ver, vayamos al 40. 500 dividido 1,4. 357 con 1. Entonces sería 257, porque le resto la inversión, ¿no? Claro. A ver, si la tasa es del 100%, sería 500 dividido 2, ¿sí? O sea, 250 menos los 100, 150. Claro. ¿Entienden lo que estoy haciendo? ¿Cris? ¿Me Sí. seguís? Bueno, y si vamos al 400, ¿sí? Es 500 dividido ¿cuánto? Si la tasa es del 400%. Y 4. 5. Dividido 5, porque es 1 son más 4. más 1, ¿sí? Entonces, si hacemos 500 dividido 5, ¿cuánto nos da? 0 queda. Bien. 100 menos 100 que invertí me da 0. ¿Sí? Entonces en 400 me da 0. Bueno, entonces, si yo uniese todos estos puntos, me daría cómo va evolucionando el VAN en función de la tasa de descuento, que la lógica es, cuanto mayor es la tasa de descuento, cuanto más le exijo al proyecto, ¿cuánto es el VAN? El 0. plus por arriba de esa tasa. No, y va bajando. Y va bajando hasta llegar a un punto en donde va a ser 0. ¿Y qué pasa si le exijo un 500%? ¿Cuánto es 500 dividido 6? A ver, hagan 500 dividido 6. Ah, sí, para que sea negativa, digamos. Claro, 500 dividido 6. 83. 83. 83,3. 83 menos 100. Menos 17. 100 menos 16 con 6. Entonces ya empiezo a tener VAN negativo. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuánto me dijeron? 16 con 6. Con 6, sí. Perfecto. ¿Qué quiere decir un VAN negativo? Y el rechazo. Lo Pero nada más rechazás. con la otra ¿sí? opción. Que te conviene bien, Felipe, la otra opción, pero ¿qué es? 16,6 ¿qué? ¿Por ciento qué? Pesos. Pesos. ¿Pesos qué significan? ¿Cómo lo leo? Así como el 354 era el valor que creo por arriba del 10. Pérdida. Pérdida de 16,6 pesos sobre Claro. el 10%. Con Pero el eso es que el 10% de costo. proyecto pierde. No, que No, dejé de no ganar gana en nada. comparación a otra inversión. Exactamente, gana menos que la alternativa de inversión. Eso quiere decir que en pesos este proyecto gana menos que en el caso que vimos ahora, que el 500%. Sí, es una exageración, ¿no? Pero bueno, gana 16,6, destruyo valor en 16,6 pesos en relación a la tasa de descuento que es del 500%. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí, hasta acá sí. Bueno, entonces, ahora tratemos de entender cuánto rinde el proyecto A. ¿Sí? Que el proyecto A, les recuerdo que era invertir 100 hoy y generar 500 en un año. ¿Cuánto rinde? ¿Cuál es la tasa del proyecto A? A ver, ¿es más o menos que el 10%? Más. Es más, porque me regala un montón por arriba del 10%. ¿Es más o menos que el 100%? Más.
Más. ¿Es más o menos que el 500%? Menos. Menos. Es menos porque me da un van negativo. ¿Cuánto rinde el proyecto A? Y 400 creo que dijimos. Exactamente, 400%. Entonces, la TIR es del 400%. ¿Con qué tengo que comparar esa TIR? ¿Con qué tasa? Con la del van. Claro, ¿cuál es la tasa del van que usás para calcular el van, Tommy? 10. La tasa de interés. El 10. El 10, el Sí. costo de oportunidad, ¿sí? Claro. Lo que dejo de ganar por invertir en este proyecto en vez de invertir en otra alternativa que en el caso nuestro era el plazo fijo. ¿Estamos? Mm. Ok. ¿Sí? Bueno, ¿se va entendiendo la TIR, Cris? Sí. ¿El resto me va siguiendo? Sí, Sí. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, fíjense que TIR y van nos deberían llevar a la misma conclusión, pero el van es un concepto en moneda, en plata, que me dice, pero es en términos relativos, me dice cuánto más rico o más pobre soy en relación a una alternativa de inversión, ¿sí? Que me lo dan en una tasa, y la TIR es lo que rinde el proyecto, que eso que rinde el proyecto lo tengo que comparar con mi alternativa de inversión. ¿Estamos? Ok. ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poquitito más? Mm. Bueno, Sí, sí. y acá lo que vimos nosotros fue un flujito de fondos muy sencillo, pero acuérdense que lo que vimos en los casos, bueno, después vamos a ver, pero habíamos visto un ejemplito típico que era que poníamos 100 hoy, en el año 0, en el año 1 entraban 30, en el año 2 30, 30, 30, y acá creo que eran 50. Entonces, para ver si me conviene o no este proyecto en donde tengo flujo de fondos durante varios años, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale sumar todo? ¿Hacer menos 100, más 30, más 30, más 30, más 30, más 50? No, tengo que No, llevar todo valor no. actual. Tengo que llevar todo exactamente a un mismo momento para hacer comparables todos esos 30. ¿Qué va a pasar a medida que los 30 se alejan en el tiempo? ¿Cómo va a ser su valor actual? Menor. Menor, exactamente, porque les voy a exigir cada vez más. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer? Para calcular el valor actual neto, sería la inversión inicial, que como es este año no la descuento, más el valor actual de los 30 en el primer año. La tasa de descuento, mi alternativa de inversión en este caso era 15%, entonces es 30 sobre 1 más 15%, más 30 sobre 1 más 15%, A la 2. a la 2, al cuadrado, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué elevo al cuadrado? Por los años. Claro, por los años, porque en realidad este 30 me va a dar más chiquito, porque en realidad voy a dejar de tener esa plata por 2 años, entonces le voy a exigir rentabilidad en el año 1 y en el año 2. ¿Estamos? O sea, yo a cada flujo de fondos les voy a exigir rentabilidad por la cantidad de años que dejo de tenerlos. Como yo, por ejemplo, el flujo de fondos en el año 3 lo sacrifico por 3 años, voy a exigirle rentabilidad por 3 años. ¿Sí? Entonces, los 30 en el año 3 es 30 sobre 1 más 15% a la 3. 3. 3 al cubo, más 30 sobre 1 más 15% A la 4. a la 4, más 50 sobre 1 más 15% a la quinta. ¿Estamos? Ujú. ¿Sí? ¿Se va entendiendo?
Bueno, Sí. ojo, ustedes es importante que entiendan esto después. El Excel lo hace solo, pero es importante entender lo que estamos haciendo. Estamos llevando todo a un mismo momento para comparar todos esos 30 en valores de hoy. Y estos 30, el primero va a ser 25, más o menos, no sé, el segundo va a ser 21, el tercero será 18, y así, cada vez a medida que se alejan en el tiempo van a ser menos, ¿sí? Ojo, no son exactos los números que les dije, pero más o menos, ¿sí? Les voy exigiendo el 15%. Bueno, y en este caso el van, creo que era de 10, ¿no? ¿Qué significa ese 10? El capital invertido menos todos los valores futuros me dan un valor actual neto de 10. ¿En qué se expresa? ¿En qué En unidad? Pesos. En En pesos. En pesos, en plata. Entonces, ¿eso es lo que gana el proyecto? No, gana por encima No. de la tasa. Entonces, gano 10 más el 15%. Claro. Este proyecto me rinde 15% y encima me da un plus de valor de 10 en pesos, ¿sí? Entonces, el proyecto rinde más o menos que el 15. ¿Cómo será la TIR de este proyecto? Un poquito por arriba de 10, de 15. Exactamente, la TIR va a ser mayor que el 15%, ¿sí? En concreto, en este caso, la TIR era de casi 20%, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Yes. Bueno, en el Excel, ¿ustedes saben cómo buscarlo, cómo hacerlo? ¿Quieren que hagamos un repasito Espera, rápido? ¿podemos hacer el ejemplo de la TIR porque es mayor al 15 en este caso? El ejemplo de la TIR, ¿por qué es mayor al 15? ¿Querés que veamos el gráfico? Sí, sí puede ser. Bárbaro. Sí. Entonces acá tenemos 5, 10, esto es tasa, ¿no? 15, 20, 25. Esto es tasa de descuento o costo de oportunidad. Y acá tenemos van. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver, nosotros tenemos un dato que si le exigimos al proyecto un 15, nos daba 10. 10. 10, perdón, esto es en plata, ¿sí? Entonces, nos daba 10. ¿Qué pasa si lo descontamos al 5? No quiero que hagan la cuenta, pero ¿será más o menos que esos 10? Más. Más, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que acá, si yo en vez de poner el 15, pongo el 5, Sí. le voy a descontar menos, le voy a exigir menos a cada flujo de fondos. Entonces, como que les vas restando valor, cuanto mayor es la tasa de descuento. Entonces, si es menos la tasa de descuento, obviamente el valor actual va a ser más. Entonces pónganle, y de vuelta, no es exacto, pero pónganle que sea 50. El van, ahora si quieren lo probamos en el Excel, ¿sí? Va a ser 50. Si lo descuento al 10, va a ser más o menos que esos 50. Menor. Y más o menos que los 10. Mayor. Mayor. Entonces pónganle 30. Y si lo descuento al 20, ¿qué va a pasar? Va a ser más o menos que estos valores que tengo acá. Va a ser menor que 10. Va a ser menor que 10. Bueno, en Como concreto... break even, ¿no? Claro, en realidad tenés razón, Rodrigo. En este caso, el BAN te va a dar 0. ¿Por qué? ¿Qué significa cuando el BAN te da 0 a una tasa de descuento? Que no generaste riqueza adicional a la que ya te daba la propia tasa. ¿Y cuánto es en este caso?
20%. 20%, exactamente. Entonces, la TIR de este proyecto es del 20%. Si nosotros... Ay, perdón. Sí, acá coincide TIR con tasa, ¿no? En el caso, cuando En vos el del 20, descontás, digo. claro, cuando yo descuento mi proyecto a la TIR, coincide la tasa de descuento, es la misma TIR. Perfecto. ¿Cuál es la definición de TIR? Una de las definiciones es la tasa de descuento que al usarla te hace el El BAN. BAN me da 0. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo descuento al 25, ¿cómo me va a dar el BAN, Cris? Negativo. Negativo, ¿sí? ¿Qué Yo quiere sé que no decir? entiendo cuál es la razón por la cual tengo que sacar la TIR. ¿Para qué me sirve saber que la TIR sea 0? No. ¿Por qué, Cris? ¿Por qué te puede servir? Porque yo te puedo preguntar, ¿te conviene este proyecto? Y vos me decís sí porque el BAN es de 30. Pero quizá alguien te preguntaba, ¿pero cuánto te rinde el proyecto? Porque estamos acostumbrados a usar una tasa. Porque la TIR es lo que rinde el proyecto. Entonces vos, si yo te digo, tu proyecto rinde el 20%, lo puedes comparar con cualquier otra tasa, con cualquier otro. Es un lenguaje más fácil de entender que el valor actual neto. ¿Sí? Porque nosotros, y especialmente nosotros en Argentina, especialmente que estamos tan acostumbrados a medir la inflación, a estar tan pendientes de eso, si a mí hoy me dicen el BAN es de 50 millones, decís, ¿y eso? Pero si a vos te dicen, este proyecto te rinde 20%, enseguida lo extrapolás con la inflación, lo comparás con un montón de referentes de tasas que tenés. Es más fácil de comparar. Y también habrá un tema de escala, ¿no? Porque si el BAN es 50 millones, pero la inversión inicial es 49 millones, digamos. Ojo, está bueno que digas eso, Rodrigo, porque, a ver, el método más inequívoco, o sea, lo ideal es que siempre pensemos en BAN, y el que nos va a llevar a la conclusión acertada es el BAN, porque puede pasar esto que dice Rodrigo, ahora después si quieren le hacemos un repasito a los problemas de la TIR, que te puede llevar a conclusiones erróneas, pero el mundo se maneja con tasas, entonces es importante entender bien y tener bien arraigado el BAN, pero saber hablar en términos de tasa también, porque el mercado te va a pedir una tasa. ¿Sí? No sé si te lo vendí, Cris. Te lo va a pedir tu jefe, o tu socio, o tu socio, o tu accionista. Ok. ¿Sí? Es un lenguaje común que lo hace más fácil de internalizar, ¿sí? Así que bueno. Flor, ¿podemos verlo en el Excel? Pues yo el otro día me mareé, como que a la fórmula le agregábamos después un valor por afuera y no entiendo si hay que incluir o no la inversión en la fórmula. Ahora te muestro. A ver, ¿más o menos está entendido el concepto de TIR y de BAN? Sí. Sí, bárbaro. Entonces, vayamos al Excel. Yo me quiero morir que tengo el Excel en inglés, no encuentro ni. Lo voy a cambiar. Lo voy a poner IRR IRR. es la Internal Rate of Return y NPV. NPV, que sería el BAN, El BAN. y IRR. Internal Rate of Return. Espera, que acá. Vamos asociando ahí. A ver acá. Me lo abrí en la otra pantalla, no lo encontraba, perdón, ¿eh? Ahí les voy a compartir. Esperen. Mantener, lo que hicimos. Esperen. Me voy a poner en acá. ¿Ahí ven el Excel? Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, esperen que se los agrando un poquitín más, ¿no?
tanto no. Que no. Bueno, estoy con problemas. Ahí está. Bueno, entonces, tenemos este proyecto, el típico, ¿sí? El que habíamos visto antes. A ver, este es el flujo de fondos en plata, el original. ¿Qué cuenta queremos hacer? Lo que habíamos visto es que queríamos llevar todos estos 30, ¿sí?, al momento cero. ¿Y cómo hacíamos? Dividíamos cada uno de los 30 sobre 1 más 15% a la 1, y así hasta llegar a este sobre A la 5. 1 más 15% a la 5, exactamente, ¿sí? Bueno, y fíjense que si yo descuento cada uno de estos valores, como recién les mostré, el resultado es que esos 30 son cada vez menos porque les voy a exigir más, porque por más años voy a sacrificarlos, y fíjense cómo este 50 en valor actual es mucho menos. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, entonces esa es la cuenta que nosotros queremos hacer. A ver, vamos a la fórmula del Excel. Vamos a ponernos acá, vamos a funciones financieras, y acá vamos a BNA o NPV, le damos a aceptar, y me va a pedir la tasa de descuento, que en este caso habíamos dicho que es del 15%, ¿sí? Y valor. Entonces, si yo marco todo el flujo de fondos, fíjense que marqué todo, la inversión inicial, todo, y le doy a aceptar, me da que el VAN es de 9,14. ¿Qué cálculo está haciendo el Excel para darme ese 9,14? ¿Que cómo lo interpretamos? ¿Qué sería ese 9,14? Todos esos números menos 100. O sea, 26. Claro, que ¿cómo lo 23. interpretas a ese 9,14? Es lo que te da el proyecto por arriba. Por encima. Por encima del 15%, que era Claro. tu tasa de descuento. Sí. Pero, ¿qué es lo que hace el Excel para llegar a este Pero, 9,14? Flor, perdón, pregunta. ¿Ese número por fórmula no debería haber dado lo mismo, 1051? Sí, por eso, Joaquín, quiero mostrarte qué es lo que hace el Excel para que lo entendamos. ¿Qué es lo que hizo el Excel para llegar a este 9,14? Nosotros siempre dejamos el 100 solito y empezamos a descontar a partir del 30. Lo que hace el Excel es 100 dividido 1 más 15% sobre 30 sobre 1 más 15% al cuadrado, que en nuestra fórmula, ese 30, ¿a cuánto A le la lleva? 1. A la 1. ¿Qué supone el Excel? Que vos la inversión inicial la haces dentro de un año. Que no la estás descontando. Entonces, claro, que la tenés que descontar, porque 100 en un año van a ser un 15% menos. Entonces, acá lo importante es preguntarnos, ¿yo estoy tomando la decisión hoy o para poner la plata en un año, o pienso poner la plata hoy? En este caso, si nosotros pensamos poner la plata hoy, lo que tenemos que hacer es decirle al Excel, mirá, en realidad lo que me tenés que descontar es esto, no esto. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos de vuelta a funciones, bueno, pueden ponerlo directamente, pero yo por si hay alguno que no lo encuentra, BNA, aceptar, 15% es la tasa, y los flujos que quiero que descuente a partir del año 1, es a partir del año 1, justamente. Claro. Entonces, esto va a ser el valor actual de los flujos futuros, y a eso le tengo que restar la inversión inicial. ¿Se entiende? Perfecto. Eso es por cómo lo hace el Excel. No es que esté ni bien ni mal. Supone que yo invierto la plata el año que viene. ¿Sí? O sea, cuando vos seleccionás el rango en el Excel, la primer celda del rango ya la toma como año 1, no existe el año 0, digamos. No existe el año 0. Exactamente. Entonces, dependerá de tu proyecto si vos
pensás que vas a poner la plata en un año, está bien, si no tenés que hacer esta trampita, pero que es una pavada en realidad, no te cuesta nada. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Clarísimo. Bueno, y después la TIR, vamos a funciones financieras, TIR o IRR, Internal Rate of Return, y acá sí marcamos todo el flujo de fondos, porque es una tasa, no le importa cuál es el año 1, cuál es... Me va a decir a qué tasa se hace el BAN 0, y en este caso es 19%. ¿Estamos? Acá tenemos el otro proyectito que le podemos calcular la TIR, le hacemos más TIR, que este proyecto sumaba igual, pero los fondos me los daba más lejos en el tiempo, entonces acá la TIR es un poquito más baja, es 15. El BAN se hace 0 al 15%. ¿Me van siguiendo? Está perfecto. Sí. ¿Sí? Buenísimo. Esto es la TIR y el BAN. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la TIR podía tener algunos problemas? Uno de los problemas, porque ¿qué es lo que hay adentro de este cálculo? Es algo matemático que el Excel busca las raíces de la ecuación, busca cuando la recta corta el eje del 0, digamos, el eje de las X. ¿Qué es lo que supone este calculito que hacemos de la TIR? Que estos flujos intermedios, o sea, yo acá, ¿qué significa este 30? Este 30 significa que en el año 1 yo voy a obtener en mi bolsillo 30. Y lo que supone la TIR es que estos 30 los reinvierto hasta el final a la misma TIR, que en este caso es del 19%. ¿Sí? Estos otros 30 los reinvierto al final a la misma TIR, estos también y estos también. ¿Qué pasa? Si yo supongo que no va a haber posibilidad de reinvertir estos fondos intermedios al 19%, sino que digo, no, mirá, mi alternativa de inversión como maximísimo es 15 o ni siquiera, porque esos fondos son fondos que voy a ir teniendo, que voy a colocar más a corto plazo, entonces pónganle que mi tasa de reinversión es del 5%. Entonces, ¿qué pasa? Con este supuesto que tenemos acá de reinvertir a la misma TIR, me va a inflar artificialmente la TIR. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a recalcular la TIR, vamos a funciones financieras y vamos a ir a la TIR M, TIR modificada, y vamos a marcar los valores, que es el mismo flujo de fondos completo, ¿sí? Y lo que le vamos a decir es, vamos a reinvertir al 5%. Le damos a aceptar, y en realidad te dice, en realidad entonces tu verdadera TIR es del 13. O sea, está contemplando que la reinversión no es más al 19 o al 15, no sé cuánto, sino que es al 5. 19, sino que es al 5. ¿Estamos? Eso sería la verdadera TIR. ¿Sí? Eso, Sí, acá... ojo, es como un detalle un poco más sofisticado, pero que bueno, de repente es importante si yo les pregunto o en algún momento ustedes trabajan con la TIR es un buen indicador de la conveniencia o no de un proyecto. Sí, hay que tener en cuenta a veces que puede estar un poquito inflada por el tema de la reinversión. Después hay que tener cuidado, que eso es algo que nos había dicho, ¿dónde lo tengo? José fue, lo de la escala. No, vos, Rodrigo. Vos, Rodrigo, me dijiste lo de la escala. Sí. Como la TIR es relativo, es algo relativo, o sea, ponele, supongan que esto había un ejemplo, habíamos dicho un ejemplito, pero Pero antes de que te vayas de acá, Florencia, ¿hay alguna regla que vos digas, bueno, como la TIR siempre te contempla que vos reinvertís a la misma?
para ser cauto y bueno, para poder justamente evaluar un proyecto? Hay como decir, no sé, la TIR inicial que tomaste, o eso te lo dice el proyecto mismo. O sea, la pregunta que creo que es, ¿Cuándo te tenés que preocupar por este problema? claro, ¿qué tan fidedigna puede ser la TIR de un proyecto? Depende de los Bueno, periodos. cuando las TIRes muy altas, ponele que tengas un proyecto con una TIR del 100%, y que sean muchos periodos, porque si es un periodo no pasa nada, porque es una única vez. Claro. Pero con muchos periodos, vos decís, sostenidamente, el 100% en otros proyectos no voy a conseguir. Lo que tenés que comparar es lo que te promete esa TIR con... Y después hacer una reinversión con no sé, los bonos de Estados Unidos, ponerle alguna... Claro, poner, y si en realidad esto fue algo extraordinario, y después tus inversiones habituales son la 10ª parte de eso, y probablemente esté inflada esa TIR para vos, para tus posibilidades, ¿sí? Entonces tenés que comparar lo que te da la TIR con tus posibilidades de reinversión. Ojo, si de repente te da una TIR del 18 y podés reinvertir al 15, no tiene que ser problema. El tema es cuando las TIRs son muy altas, ponele del, como te digo, el 100, y vos en general reinvertís al 10. Bien. ¿Sí? Ahí podés tener más diferencias. Yendo al otro problema de la TIR, que es el de la escala. ¿Por qué? A ver, si yo, por ejemplo, tengo un proyecto en donde invierto 10 hoy, y en un año voy a tener 20, esto en plata, ¿no? ¿Cuánto va a ser la TIR de este proyecto? ¿Cuánto me da? 100%. 100%. TIR 100%. Entonces decís, wow, pero de repente quizá vos tenés un proyecto en donde tenés que invertir 1000 y en un año te da 1500. ¿La TIR cuánto va a ser? 50%. 50%. Dependerá de la tasa de descuento, pero salvo que la tasa de descuento sea muy alta, ¿qué proyecto te va a hacer más rico? El que tiene la TIR más baja ahí. Claro. A ver, pongamos así, pongámosle que nuestra alternativa de inversión es 10%. ¿Sí? Entonces, la TIR es del 100, pero este proyecto, el BAN de este proyecto, ¿cuánto es? ¿Qué cuenta tenemos que hacer? Pongamos proyecto A y proyecto B. En el proyecto A tenemos que hacer menos 10 más 20 sobre 1,1, ¿no? Sí. ¿Cuánto me da eso? 20 sobre 1,1 menos 10. ¿Me va siguiendo, Cris? 9 con algo. ¿No? 8,18. 8,18. Ese es el BAN del proyecto A. Y el proyecto B, hacemos menos 1000 más 1500 sobre 1,1. ¿Cuánto me da? 363,63. Espera que voy a borrar esto. Para que... Entonces, sobre 1,1 me da, entonces, acá me da 363,6. Entonces, por TIR me conviene más el proyecto A. Pero ¿qué proyecto me hace más rico? El B. Porque ¿qué significa ese 363,6? Que voy a tener el 10% y además ese 363. ¿Se entiende? Ok. ¿Sí? ¿Y ahí cómo se lee? Porque en uno invertiste 1000 y en el otro 10. Claro, entonces, está bueno eso que vos decís. A ver, esto siempre y cuando tengas los 1000. Si no tenés los 1000, obviamente, y también siempre y cuando no puedas hacer 100 proyectos A.
Porque si yo hago 100 proyectos A, seguramente el flujo de fondos del primer año va a ser mucho mayor. Pero supongamos que son 2 únicos proyectos, ¿no? Lo que tenemos que pensar es, que eso habíamos visto un ejemplo en la clase, que acá me da no sé qué, porque les estoy rayoneando todo mucho, pero bueno, a ver, ¿cuál es el razonamiento? Yo acá invierto 10. Si vos tenés 1000, ¿sí? ¿Cuánto te queda? 990. 990. Claro. 990. ¿Qué haces con esos 990? ¿A qué tasa los invertís? En la que puedas. Sí, ¿cuál es la que podés? ¿Cuál es tu costo de 10. oportunidad? Y la de El 10 en realidad. Lo del 10, exactamente. Entonces, a ver, y lo que habíamos hecho la otra vez en la clase es, a ver, al proyecto B, hagamos B menos A. Si yo hiciese el proyecto B, esos 990, ¿sí? 990, invierto esos 990 adicionales, ¿y cuánto me rinden? Hago 1500 menos 20. Entonces sería 1480. Entonces, si hacemos la TIR de este proyecto, que es 990, pongo 990 y me entran 1480, a ver, hagamos 1480 sobre 1,1. 80. $1.345,4. Menos 990. 355,45. Sí. Exactamente. Entonces, que entre los 2 proyectos estamos armando el van este. ¿Sí? Si yo calculase, a ver, esperen que me voy a ir de acá y voy a poner menos 990, sería mi flujo de fondos, y esto era 1480, ¿no? Si yo calculo la TIR de eso, me da 49%. Eso, si yo tengo 1000 y hago el proyecto A, los 990 que me quedan, ¿a qué tasa lo pongo? Al 10. Al 10. En cambio, si sigo el proyecto B, ¿cuánto me rinden esos 990 adicionales? 49%. 49%. ¿Se entiende? Ah, pero No eso sé si el B te permite, porque en teoría la tasa del B es si tenés los 1000, ¿no? Claro, no. Acá hay una premisa importante. Los 2 proyectos se pueden hacer por única vez. No puedo hacer, como les decía, 100 veces el proyecto A. Si puedo repetir el proyecto A, obviamente sería un gran proyecto de 1000 que me va a rendir mucho más. Si es este proyecto chiquitito o este enorme, ¿qué se hace? No es que vos hagas este proyecto que les estoy mostrando acá. Esto no existe. Esto es una forma, como un artilugio para ver que te conviene invertir esos 990 adicionales que te requiere el proyecto B, porque ese plus te rinde más que el 10%. ¿Se entiende? Cris, no. No, yo Ahí. me perdí hace rato, pero. No, pero frename. A ver, esperen. No, pero no quiero frenar a todo el resto. Pero vamos a ponerlo en limpio, pero me voy a ir de acá, del Excel, y vamos a ir al pizarrón, que así lo podemos... Florencia, ahí en ese caso que explicabas, me acuerdo que en clase decías que siempre había que elegir la van, independiente de una de las tipos. Exactamente. Siempre nos tenemos que guiar por el van, porque me dice cuánto más ricos somos, mientras que la TIR es una tasa que es relativa. Entonces me dice, sos 100% más rico, pero 100% más rico de algo muy chiquitito, no soy más rico en realidad. Yo prefiero ser 50% más rica
de $1 millón que es 100% más rica que de $10. Claro. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, poniéndolo en limpio, a ver si logramos que todos estén acá conmigo. Tenemos el proyecto A y el proyecto B. En el proyecto A yo tenía que poner 10, era 10, ¿no? ¿Y cuánto me daba? 20. Me daba 20. 20 y me daba 8,18. Entonces, hoy y en un año. Ah. ¿Sí? Entonces, si yo calculo la TIR, es del 100%, porque me da el doble de lo que tenía. ¿Sí? Ah. ¿Sí? Y el VAN, 8,18. al 10%, ¿sí? El VAN al 10%, yo hacía 20 sobre 1,1 menos 10, y eso me daba 8,18. ¿Sí? Y acá era menos 1000, y tenía 1500 en un año, la TIR me daba el 50%, y el VAN me daba, al 10% me daba 363,60. 363,6. ¿Sí? Bueno. Si yo no mirase el VAN, decidiría el proyecto A. Si mi regla inequívoca fuera la TIR. Pero sería un error enorme, porque estaría dejando de crear valor por la diferencia. ¿Sí? Claro. Estaría perdiendo 363 menos 8, dejando de ganar, no perdiendo, sino dejando de ganar. ¿Y cómo lo vemos en términos de tasa? ¿Sí? En términos de tasa, lo que podemos hacer es, ¿cuál es la tasa que me rinde el plus que me da el proyecto B? Entonces sería B menos A, ¿sí? B menos A es 1000 menos 10, 990, o sea, una inversión inicial de 990, un flujo de fondos positivo de 1480 en un año, ¿sí? Y esto me va a dar una TIR que habíamos hecho que era del 49%. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que ese plus que yo invierto, estos 990, me rinden 49. Mientras que si yo hiciese el proyecto A, ¿sí? Si yo hago el proyecto A, ¿qué hago con los 990? ¿A qué los puedo poner? ¿A qué tasa? Al 10%. Al 10%. Entonces yo veo que ese plus en manos del A me rinde el 10 y en manos del B me rinde 49. Entonces, por TIR diferencial, porque esto es la TIR diferencial. Diferencial porque es calcular el proyecto más grande menos el proyecto más chico, me da que la TIR es más atractiva que mi costo de oportunidad, que es 10%. ¿Estamos? ¿Por TIR diferencial cómo para volver a esa Por TIR conclusión? diferencial es esto, TIR diferencial es la TIR del proyecto B menos el proyecto A. El grande menos el chiquito. ¿Sí? Yo me quedo con que la TIR te puede dejar a gamba, porque hay que mirar el valor absoluto. Caramba, cuando tenés escalas muy distintas. Cuando yo estoy comparando dos proyectos de escala muy distinta, la TIR, como dice Tommy, nos puede dejar a gamba, nos puede llevar a tomar la decisión errónea. Entonces, cuando hay escalas muy distintas, guiémonos por el VAN. ¿Estamos? Cuando pones B menos A, estás asumiendo que estás calculando que haces el B. ¿Está bien? ¿Lo digo? O Claro, sea, ahí si comparás B menos A contra B menos A. Yo te digo, a ver, exijámosle al proyecto B todo lo que me da A. Eso me lo quedo adentro. ¿Eso es TIR diferencial?
eso es lo que estoy haciendo es la TIR diferencial del proyecto grande menos el chiquito. ¿Cuánto me rinde el invertir ese plus? Y ese plus, porque yo ¿qué hago? Digo, le exijo al proyecto B que me rinda todo lo del A. Hago como que meto el proyecto A adentro del B y se lo saco. Y digo, bueno, a ver, el resto que me queda, ¿cuánto me rinde? Y aún así, aún sacándole el proyecto A, que era súper atractivo, me rinde más que el 10%. ¿Sí? Fíjense, yo al B le saqué o sea, tengo que invertir 9.90 y le saqué el A también en lo que genera. Entonces, yo me aseguro el 100% y encima con el plus obtengo un 49%. ¿Estamos? Es como descomponer el proyecto B, pidiéndole lo del A y viendo ese plus entre el B y el A lo que rinde. Es como una forma un poco retorcida de pensar, pero como para poder entender por qué el proyecto B en sí mismo es mejor. Porque toda esa plata que me queda pendiente del A, porque ponele que ustedes tengan 1.000, todos esos 9.90, les quedan colgados al 10%. Ese es el tema. Cosa distinta sería si pudiese hacer 100 veces el proyecto A. Ahí sí que me convendría, pero si tengo una sola oportunidad de hacer A, entonces me conviene el B, el más grande. ¿Estamos? Me miraste con cara fea, Cris. ¿Yo? Vamos a tener Sí. que meterle, Cris. No, pero tranquilos. Quizá quédense con grandes conceptos. Aunque no entiendan a full este TIR diferencial, no es que uno por la vida va calculando TIRes diferenciales. Quizá el concepto que se tienen que quedar hoy es que cuando tenemos escalas distintas, hay que tener mucho cuidado porque la TIR, como es una tasa en términos relativos, me puede llevar a una conclusión errada. ¿Sí? Y entonces nos guiamos por el BAN. Con que se queden con eso ya es suficiente. ¿Estamos? Ok.